Buenas tardes, profesor. Soy Viviana Torres. Le presento la arteria axilar. Es una arteria que constituye la continuación de la subclavia. En el punto en el que alcanza el borde lateral de la primera costilla y de la primera digitación del músculo serrato anterior. Penetra la fosa axilar y convierte la arteria axilar. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Luego seguimos con la arteria braquial. Tiene su origen cerca de la extremidad superior de la humeral. Se introduce en la hendidura húmero-tricipal y se coloca en el canal de torsión y discurre en este, junto al nervio radial, la medial lateral. Atraviesa la región posterior donde enviamos ramos al tríceps y la más importante es la arteria del vasto interno. Un poco por encima del epicondilo lateral se divide dos ramas terminales. La rama anterior o ramo colateral radial discurre por el canal externo del pliegue del codo o surco bicipital lateral, conformado por el bíceps y el braquial por dentro, y el supinador largo o braquio radial y los radiales por fuera, y termina anastomosándose por delante de la articulación húmero-radial, con la arteria recurrente radial anterior, rama del radial. La arteria radial comienza en la división de la arteria humeral, aproximadamente en 1 centímetro debajo de la flexura del codo, en el antebrazo distal, y pasa a lo largo de la cara radial del antebrazo hacia la muñeca, donde es fácilmente palpable en el espacio comprendido entre el tendón del músculo palmar mayor medialmente y el tendón del músculo supinador. La arteria radial emerge entre el braquio radial y va superficialmente entre el borde del radio, que está aquí, y el tendón del flexor radial del carpo. Buenas noches, profesor. Soy Camilo Herrera y les voy a presentar lo que son las arterias. En este caso encontramos lo que es la arteria ulnar, que la arteria ulnar es la mayor rama terminal de la arteria braquial. ¿Ya? Eso quiere decir que termina desde la arteria braquial, que está ubicada un poco más arriba de donde inicia la arteria ulnar. Y la arteria ulnar parte de acá, desde este punto, y se origina en la fosa cubital, generalmente distal al pliegue cubital, es decir, todo esto. De trayecto profundo alcanza la parte medial del antebrazo, disponiéndose de manera vertical en la parte media de la misma arteria, y termina justo en el sitio de punción cubital. Ahora lo que vamos a ver serían los arcos palmares, que son el arco palmar profundo, que se definió como la continuidad entre la arteria radial y la rama palmar profunda, que vendría siendo lo que está marcado con este color morado, lo cual de acá se despliega lo que es la arteria digital propia del índice y la arteria digital del pulgar, propia del pulgar, que vendría siendo esta. Luego tenemos lo que es el arco palmar superficial, que resulta entre la unión de la arteria ulnar y la rama palmar superficial, que vendría siendo lo que está destacado con color rojo. Y esta es por su convexidad, y por su convexidad nacen las arterias digitales comunes, dirigida a cada arteria digital propiamente tal. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Carrillo y yo les mostraré las arterias digitales palmares. Las arterias digitales palmares se inician desde las arterias metacarpianas palmares, irrigando a distal cada dedo con su arteria digital, palmar común o propia. Acá podemos ver un ejemplo
La arteria digital del índice. Para acá, cada una de estas, como ramitas se podría decir así, son las arterias digitales palmares propias. Esta y esta. Luego están las arterias digitales palmares comunes, que ya serían esta y esta. Las arterias son todas las que se identifican de color rojo. También tendríamos las arterias digitales propias del pulgar, que serían estas dos, que como dice su nombre son solamente para el pulgar. Buenas tardes, profesor. Soy Verónica Salas. Le voy a presentar la red venosa dorsal de la parte posterior de la mano. En esta estructura existen 4 interóseos dorsales en cada mano, llamados dorsales para diferenciarlos de los interóseos palmares, que serían estas 4 venas principales que se ven aquí. Y cada músculo interóseo dorsal tiene 2 alas que se originan en puntos adyacentes de los huesos metacarpianos, que serían estos de unión en la zona de los metacarpianos. Las venas de la mano son un conjunto de venas del miembro superior humano que acompañan las arterias de la mano en su recorrido, pero en sentido inverso. Siempre van de distal, desde los dedos, hacia proximal. Esa es la dirección siempre que tienen las venas. Y constituyen 2 arcos venosos palmares, y un superficial y un profundo. Acá la red venosa dorsal en sí siempre es la red completa desde las venas superiores, pero que comienzan en los interdigitales, en las que están aquí, llevando toda esa red hacia los metacarpianos, dando el dorso completo de la mano. Prosigo con la vena cefálica y la vena basílica. Ambas pertenecen al drenaje venoso superficial, siendo subcutáneas del miembro superior de distal hacia proximal, como había dicho anteriormente en el caso de todas las venas. La vena cefálica la encontramos en la parte externa del antebrazo y brazo, iniciándose desde las venas digitales de los dedos y en la red venosa dorsal hacia la parte lateral del pulgar, hacia acá. Se inicia en los dedos, entonces la parte digital de los dedos va hacia la parte lateral del pulgar, ascendiendo a la parte lateral del antebrazo y se hace anterior, donde confluye con la vena basílica. Donde confluye con la vena basílica que viene desde el meñique. Sigue ascendiendo por la parte anterior del brazo, anterolateral del brazo, en el bíceps, en el surco deltopectoral, haciéndose más profunda en esta zona del bíceps, que es del bíceps braquial. Luego asciende entre el músculo deltoides y el pectoral mayor, en el surco del deltopectoral, haciéndose más profunda, e ingresa a la fascia deltopectoral, drenando y desembocando en la vena axilar, o sea, hacia acá. Mientras que por su parte la vena basílica, que es la contraparte, también comienza en la red venosa dorsal de la mano. Hacia acá. Mientras que por su parte la vena basílica es la contraparte, también comienza en la red venosa dorsal de la mano, haciendo hacia la parte medial del brazo posteromedial, luego lo rodea y se hace anterior para ascender en la parte anteromedial del brazo. O sea, comienza en la zona del meñique, desde los interdigitales, metacarpiano, y de ahí toma hacia, como está indicando, hacia el medial del antebrazo y posterior, luego que lo rodea, y se hace anterior al ascender a la parte anteromedial del antebrazo. Cuando llega a la parte anterior del codo, comparte a través de la vena medial del codo con la vena cefálica, acá, en este punto. Y continúa la parte medial del brazo hacia el bíceps.
braquial, haciéndose profunda, perforando la fascia braquial, acá, haciéndose profunda, perforando la fascia braquial, y ahí desaparece uniéndose a las venas humerales y formando la vena axilar, en esta zona. Luego les mostraré la vena mediana del codo, que ya subiremos para acá. En la región de la fosa cubital es la curvatura de la articulación del codo, ahí se ubica. Y esta de aquí sería la vena mediana del codo. Esta sería la vena mediana del codo, como la junta que hacen ahí. Toda esta zona sería la fosa cubital. Y todo esto, que sería en el área, que sería todo esto, sería la curvatura de la articulación del codo. Eso.